RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Saludos amigos. Una nueva jornada de Integrando Perú. Esta vez tenemos a un invitado especial, experto en temas de agua, un doctor y profesor universitario de amplia trayectoria que ha tenido que ver precisamente con la regulación del agua y su tribunal sancionador y su desarrollo, incluso en el campo de la investigación, porque su tesis de doctorado ha tenido que ver con la problemática del agua en el Perú. Vamos a ir a un tema muy importante. Jorge, adelante. Damos la bienvenida, amigos de Integrando Perú, al doctor Iván Ortiz, con una amplia trayectoria también en la administración pública, en el ANA, en la vida universitaria. Y vamos, como dice Pedro, a conversar sobre el agua fundamentalmente y también sobre los derechos a la justicia de las poblaciones marginales, pobres y vulnerables en el Perú, que también es un tema que el doctor Ortiz maneja muy bien. Pero el agua es crucial, es un elemento transversal que a todos nos preocupa y sobre todo en cambio climático, calentamiento global, Pedro, ¿no es cierto? Donde el país más afectado por la desglaciación es el Perú, y si no hay glaciares no hay puquios, y si no hay puquios no hay riego, no hay agua, y estamos a puertas de un desastre. Algo que llama la atención es que tenemos un tercio de peruanos concentrados en Lima metropolitana, y el río Hablador, que hay quienes dudan de que todavía sea un río en sus últimas partes porque casi ya no hay especies vivas, más que basura, critican que el Perú, a pesar de tener tantos tratados, tantas normas, el río Hablador no esté siendo cautelado y haya más de 1000 puntos de vertimiento. ¿Cómo se está enfrentando este problema crucial? Porque si no podemos resolver el problema de la contaminación en el río que está al lado de la población, el río que canaliza el agua que atiende a un tercio de los peruanos, ¿qué podemos decir de los ríos a lo largo y ancho del territorio nacional? ¿Cómo se está enfrentando este problema tan crítico de la contaminación del agua? Bien, muchas gracias por la invitación, Pedro, y al programa, ¿no? Por la invitación para este tema tan interesante, tan importante en el Perú. Sobre el tema del agua y la calidad, digamos, que usted ha planteado, justo estuve el tema de la legalización también. Esto, en primer lugar, está vinculado al tema, según dicen científicos, los fenómenos del niño. Los fenómenos del niño están de manera que se han agudizado, han generado estos efectos en la nación del Perú, y en el Perú es uno de los principales afectados por los fenómenos del niño también. Entonces, aunque es una hipótesis por validar, parece ser que esto es una de las respuestas más importantes que hice yo también, porque es uno de los principales afectados. Ahora, viendo la problemática del agua y los ríos, efectivamente es un grave problema el tema de los vertimientos. Creo yo que ha habido muchas décadas, en la historia del Perú, digamos, donde hemos llegado tarde al tema de lo que es la protección ambiental, la fiscalización. No hay que olvidar que hemos sido casi uno de los últimos en Latinoamérica en contar con un Ministerio del Ambiente. Uno de los últimos en tener Ley General del Ambiente, ¿no? Uno de los últimos en tener un organismo de fiscalización. Uno de los últimos en tener una Autoridad Nacional del Agua. Básicamente los últimos 15 años. Pero hay algo que no funciona ahí. Entonces, el ANA pertenece al sector agricultura. Es algo un poco controvertido, porque yo recuerdo cuando se creó el Ministerio del Ambiente, se pidió que la competencia del agua pase al Ministerio del Ambiente, pero el sector agricultura, que es un sector muy antiguo, que viene incluso con
una figura de comienzos de la República e incluso en la época virreinal ya tenía algún tema de preocupación del virrey, cuál era el centro de abastecimiento de alimentos y el cultivo de alimentos y los productos de pan llevar que llegaban a la ciudad de Lima. Entonces, la pregunta es, el ANA, que es la entidad reguladora, la entidad fiscalizadora, no forma parte del Ministerio del Ambiente, pero en el reporte anual del Ministerio del Ambiente hay un rubro agua. Uh-huh. Y yo he podido ahí verificar que hay un número de procedimientos sancionadores. Pero lo que me llamó la atención es que su número es bastante reducido en función a la magnitud del problema de la contaminación del agua. ¿Por qué es esto? Bueno, un primer tema sobre el tema del sector, ¿no? Tradicionalmente a nivel latinoamericano y en forma comparado, digamos, las autoridades del agua inicialmente aparecieron en el sector agrícola, en todos los países, digamos. Esto no es solamente el Perú. Y es porque el principal uso a nivel latinoamericano es el uso agrícola. Casi el 70% a nivel latinoamericano como europeo. En el Perú es 80%. Entonces el Perú ha seguido una dinámica comparada. Sin embargo, esta dinámica comparada sobre el sector de la autoridad también ha ido cambiando. Y casi todos han girado al sector ambiental. Todos, casi todos. El Perú aún no ha pasado. La ley de recursos hídricos dice, una vez implementada totalmente la Autoridad Nacional del Agua, puede pasar al sector ambiental. Puede pasar. Es decir, puede pasar al ambiente, y esto no se ha vuelto a discutir. La única vez creo que se discutió, que yo conozco, la última vez que yo conozca que se ha discutido ha sido en el gobierno de PPK al inicio. El 2016 se discutió a dónde debe ir la ANA. El 2008 también. El 2018 también. Entonces se discutió en un sentido de ir a la PCM como los organismos reguladores. Otro sector decía que se quede en lo agrícola, y un grupo, entre los cuales me encuentro yo, decía que debe pasar al sector ambiente, ¿no? Pero se ha quedado privilegiadamente en el sector agrícola, eso hay que reconocerlo. Ahora, del otro lado de tu pregunta sobre los procedimientos sancionadores, justo yo he pedido información de la ANA del tribunal antes de venir, ya que me has dicho el tema, y lo que tenemos es, por efectos del tribunal, datos del Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas, donde yo soy vocal. Y bueno, la ANA tiene 10 años, pero este tribunal tiene la ANA tiene 15 años, pero este tribunal tiene 10 años. Es decir, a los 5 años se instaló. En este periodo, más o menos, aproximadamente, tiene 10.000 procedimientos administrativos. ¿Cuántos? 10.000 procedimientos que ha conocido, pero no todos son sancionadores, porque la ANA no es un organismo técnico especializado, que tiene un rol rector en la gestión de los recursos hídricos. Entonces, los procedimientos administrativos sancionadores son una de las funciones, pero la principal función está vinculado al tema de otorgamiento de derechos, aprovechamiento, ¿no? Y ahí, digamos, un 41% de esos procedimientos en este año, en esos 10 años, ha sido vinculado al tema de derechos de uso de agua, pero un nada desdenable, 35%, en estos 10 años han sido procedimientos administrativos sancionadores. Es decir, en estos 10 años, el Tribunal Administrativo de la Autoridad del Agua, es decir, el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas, ha conocido alrededor de 3.500, 3.600 procedimientos administrativos sancionadores, de los cuales... En 10 años. En 10 años, de los cuales ha confirmado, o sea, es decir, ha confirmado esta sanción alrededor de 2.000, ¿no? Alrededor de 2.000, ¿no? Los otros se declarado infundado, se ha declarado fundado la apelación, o se ha declarado nulo por un vicio, ¿no? Pero son 2.000 que, si uno suma de los 10.000, digamos, que ha conocido el tribunal, son un 20%, o sea, no es nada desnable. No, o sea, si hay procedimientos administrativos sancionadores que se han venido realizando a través de la ANA, y esto es solamente lo que conoció el tribunal, porque probablemente haya habido otros que se hayan realizado, pero que no han llegado al tribunal porque no se sancionó, ¿no? No se sancionó. Entonces, eso es un poco... O sea, ¿cuál es el problema? Sucede lo mismo que con transporte y las multas de tránsito, que
prescriben en un plazo muy corto y la gente prefiere esperar y litigar para no pagar la multa y hay un sentimiento de impunidad, o es muy poco el radio de fiscalización que se ha desarrollado? ¿Por qué hay tanto incumplimiento en el sentido de que desde el poblador más humilde que está cerca de un puente hasta actividades que no cumplen con los parámetros ambientales? ¿Por qué hay una sistémica acción de arrojar, que se considera un botadero el río, se arroja todo? Uh-huh. Y yo he podido visitar la planta de la Tarjea de Sedapal. Los ingenieros me han mostrado la inmundicia que llega a la fuente principal de agua de la ciudad. Uh-huh. No hemos podido cambiar ese problema tan crítico, y esa es una costumbre a nivel nacional. Todo se arroja al río. Uh-huh, uh-huh. Bueno, hay un componente obviamente institucional del Estado. Creo que es cierto que hay este esfuerzo de la ANA, lo vemos ahí en los datos, son datos que nos muestran un esfuerzo cada vez mayor, pero es importante, hay dos cosas para responder a tú. Una primera cosa es que a pesar de los esfuerzos, se requiere, yo creo, fortalecer más aún el trabajo de la Autoridad Nacional del Agua. ¿Por qué? Porque la Autoridad Nacional del Agua es un organismo técnico especializado, pero que tiene carácter desconcentrado. Así es. Y entonces, ¿cómo se inicia un procedimiento administrativo sancionador? A través de la Autoridad Local del Agua, que son 71 a nivel nacional. El ALA. Y luego esto hace la instrucción, pues ahí hay que fortalecerlo, ¿no? Porque se requiere más personal, yo diría más capacitación para poder hacer más todavía, porque a pesar de los esfuerzos, se requiere más. Lo segundo es que esto es resuelto por la autoridad administrativa, el órgano desconcentrado de segunda instancia, que son 14 a nivel nacional, y luego todo eso puede ser apelado al tribunal. Entonces, creo yo que se requiere fortalecer más el tema de su función en los procedimientos sancionadores. Creo yo que quizás se ha dado más fuerza al tema de derechos de uso de agua, ¿no? El tema de vinculados a... Entonces, creo que quizás acá hay que fortalecerlo un poco más. Para poder expandir más, porque aún a pesar de los esfuerzos, esto no es suficiente. Ahora, lo segundo es el tema de sensibilización y capacitación, de cultura a la población. Porque esto de botar al río es un tema de cultura, de educación. Y ahí hay que incidir. Cerrar los caños. Así Yo es. me acuerdo que en Hualgayoc es una población de Cajamarca que tiene una escasez de agua, de acceso al agua de consumo humano. Y la gente deja los caños abiertos. Sí, sí. Es impresionante, se van a trabajar, dejan los caños abiertos, el agua se escurre y se pierde, y una de las luchas de la municipalidad... Y eso ya es agua potable. Y potable, de consumo humano, y uno de los grandes desafíos de la municipalidad y de la empresa minera, de las dos empresas mineras que estuvieron y están todavía en la zona de Hualgayoc, era sensibilizar a la gente para que entienda que el agua es escasa, y que el agua no se puede desperdiciar así. No puedes tener no solamente los caños abiertos, sino también, por ejemplo, los inodoros malogrados, estropeados, y pasa el agua 24 horas cuando te estás abasteciendo por cisternas, así es. Estás con una precariedad hídrica impresionante y las personas no se dan cuenta de que tienen que cuidar lo que les falta. Así es, completamente de acuerdo. Yo creo que hay un tema tremendo que tú lo notas en cualquier lugar que tú vas, hasta un restaurante del baño, la gente abriendo el caño abierto. Pero orientemos. Entonces, hay un tema, yo creo que educativo, sí, muy fuerte, y cultural. Muy fuerte. Ya, pero ¿por qué no orientamos un poco al que nos está viendo? La autoridad competente que fiscaliza ese ejemplo que ha dado Jorge sobre el uso responsable del agua potable, ¿es la misma que el agua como recurso natural? Muy buena pregunta, gracias. No. Hay una competencia entre lo que es el agua como recurso hídrico, como un recurso natural, lo que le llamamos la agua en la fuente natural. Ese es el ANA. Esa es la Autoridad Nacional del Agua. Claro. El que fiscaliza, otorga derechos. Pero los derechos de uso otorgado son 3, digamos, principales. Uno es el uso primario, que es el uso manual, directo de las personas en los Andes, en la Amazonía, que puede captar el agua de manera manual para el uso personal. Como la cacta Sedapal también. Así es. El otro uso es el poblacional.
el poblacional es el que capta, por ejemplo, Sedapal y todas las EPS a nivel nacional. Todas las empresas municipales. Así es, todas las empresas municipales, todas las organizaciones comunales, la JAS. Y el tercer uso, que es el uso productivo. Y en el mundo rural, las juntas de usuarios. Y para así es, las juntas de usuarios, que son el uso agrícola, ¿no? Que son un operador de las infraestructuras hidráulicas, que son los canales, desde la captación de la fuente natural, que son los ríos, hasta la distribución por los canales para los usuarios con derecho a uso de agua. ¿Y a quién? ANA sanciona al agua como recurso natural. ¿Y quién sanciona el agua ya potable? Una vez en lo que es agua potable, si está siendo arrojada. por ejemplo, Sedapal, ¿no? Sedapal tiene un sistema de captación en la Tarjea. Capta del río, capta. Apenas entre a su sistema de captación, ya eso sale de la esfera de la Autoridad Nacional del Agua. Y entra al sistema de lo que se llama Sistema de Servicio Público de Agua y Saneamiento, ¿no? O sea, Sistema de Saneamiento, que es un sistema que tiene bajo competencia a las EPS a nivel nacional, el órgano rector es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Es el rector. Y el órgano supervisador, regulador, fiscalizador es la SUNAS. Entonces tiene otra normativa, otro marco institucional. Una vez que entra al sistema, todo eso internamente, las tarifas internas en las ciudades y centros poblados, ya es competencia de la SUNAS y el Ministerio de Vivienda. Ayudemos al que está viéndonos. Sí. ¿A quién quejarse si el agua potable llega contaminada? Digamos, en primer lugar, a la EPS, en el caso de Lima, Callao, la Sedapal, y a nivel nacional, a la EPS, ¿no? Hay Sedapal en Arequipa, Sedapal en... Ya, ¿no? Sedapal. ¿Y la segunda instancia? La segunda instancia es el tribunal, el TRAS-SUNAS. ¿no? TRAS-SUNAS, que es un tribunal administrativo. Eso en materia de agua potable, el uso poblacional. Ya, ¿y OEFA tiene alguna competencia en el agua? Tiene, en lo que es el agua, en la fuente, como órgano receptor, en lo que es el estándar de calidad ambiental, el competente es la Autoridad Nacional del Agua. Pero en cuanto a las obligaciones ambientales que se derivan del instrumento de gestión ambiental y el límite máximo permisible de los efluentes, ¿no? Para ver el límite máximo permisible es el OEFA. Claro, la persona que está escuchando dice, ¿cuántas instituciones hay en el Es Perú? sorprendente, pero así es lo que estamos viendo en este momento. Y que enorme. todas cumpliendo su trabajo deberíamos tener los mejores ríos, los mejores Ahora, cuidados el OEFA, y el agua de mayor calidad del mundo. Ahora, el OEFA es además, que es importante decirlo, es un organismo técnico especializado que tiene un rol rector en el Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental, en el CINEFA. Claro, por supuesto. Y es un organismo, aparte de tener ese órgano rol rector, es un EFA también, o sea, es un ente de fiscalización ambiental. Iván, hablemos un poquito, discúlpame que te interrumpa, pero sí. Es que la verdad es que sí, me angustia este tema, porque además tuve la oportunidad de trabajar hace muchos años en el Instituto Cuanto, con Richard Webb y Graciela Fernández Vaca, que en paz descanse, y me tocó el capítulo del agua. Justamente era mi tema, el tema que yo veía. Hablemos un poquito del saneamiento rural. Es una cosa dramática este tema del saneamiento rural. Tú vas a un pueblito de la sierra, de la selva, incluso de la ruralidad costeña, y ves que, por ejemplo, la basura pues está a la entrada del pueblo, ¿no? Una quebradita por aquí, una quebradita por allá, al costado del camino, ahí está la basura para comenzar. No tienen los técnicos de Sedapal que hacen malabares para limpiar el agua de la Tarjea. Sí. Ahí el agua llega con todo. Así es. Entonces, para empezar, los residuos sólidos están tirados por todas partes. Y después, el agua servida, las aguas negras de uso domiciliario o de los pequeños negocios, restaurancitos, etcétera, van directamente al río. Y eso es en la mayoría de los pueblos pequeños y medianos del Perú. Ciudades importantes como Cusco ha tenido este problema hasta hace pocos años. Ciudades enormes, Lima también ha tenido hasta hace poco tiempo este problema. ¿Qué pasa? Pero enfoquémonos un poquito en lo rural, porque lo rural golpea, golpea los ecosistemas más prístinos,
y donde hay alimentos, donde hay producción de leche, etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando con nuestro saneamiento rural, Iván? Bueno, el saneamiento, digamos, en general en el Perú, el saneamiento vinculado a lo que es el sistema de tratamiento de lo que son las aguas residuales de uso domiciliario o uso poblacional, es muy bajo en primer lugar, ¿no? Es muy bajo, es por debajo del 50%, y en el ámbito rural es mucho más bajo todavía. Creo que no llega ni al 20%. Yo creo que sí. Y esto es, 20% es decir mucho. Y además no existe prácticamente tratamiento. Entonces hay en el rural. Sí, claro. En ámbitos urbanos ha subido. En Lima y en varias ciudades ha habido proyectos para poder subirlo. Pero en el ámbito rural todavía hay una problemática muy fuerte donde no solamente el problema es el saneamiento, digamos, rural, sino es también propiamente el acceso a los sistemas de cloración y potabilización del agua. Ayer justo vi cifras del Plan Nacional de Saneamiento del 2021 a 2026, justo porque estuve en una clase y estuve repasando con ellos las cifras. Y bueno, sistemas de cloración, por ejemplo, creo que la mitad de los sistemas en lo que es zona rural solamente tienen sistema de cloración. Otros no usan sistema de cloración, por tanto no es agua potable. Incluso la gente rechaza el No es agua potable. No, es agua entubada. Es agua entubada de consumo humano, frente. pero no es potable. Y ¿Ya? la gente en el campo con frecuencia rechaza el cloro. Claro. Y le cambia el sabor del agua y no la desea. Y hay un porcentaje además de los que reciben cloración que además tienen un problema de baja cloración, o sea, insuficiente. Todos esos datos no estoy inventando, están en el Plan Nacional de Saneamiento 2021-2026, donde muestra una serie de problemáticas del acceso al agua, el agua potable, pero también del saneamiento, que es bajísimo, ¿no? Entonces, falta más inversiones, falta más. Yo creo que el Estado tiene que actuar más activo. Sé que hay esfuerzos, pero tiene que haber más participación. El Estado tiene que generar más financiamiento, ser más proactivo en incidir en esa problemática, porque además son las personas más pobres. Claro, pero hablemos del otro porcentaje. Él preguntó por el 20%, que es muy pobre de las zonas rurales, pero el 80% de la población peruana vive en ciudades. Tampoco también es bajo. El tema es bajísimo. Exacto. Y es más, salió una ley de adecuación en una época en el tribunal, en la primera época que yo estuve, el 2014 al 2017, había bastantes sanciones a EPS. Sí, había bastantes. ¿Por qué? Porque tenían vertimientos de aguas residuales en varias ciudades como Piura, por ejemplo, ¿no? Pero no tenían esta autorización de vertimiento. Es decir, botaban sin tratamiento. Entonces, y la orden decía, de la autoridad decía, claro, sancionaban y corten la autorización corten el vertimiento. Pero ¿cuál es el problema de cortar el vertimiento? Podemos dejar a la ciudad sin el vertimiento de aguas residuales. Entonces, yo me acuerdo que en el tribunal hicimos resoluciones notificando al Ministerio de Vivienda, SUNAS, y el Ministerio del Ambiente, señalando de que se elaboren planes de contingencia y se pueda hacer financiamiento para poder implementar sistemas de tratamiento. A nivel nacional. A nivel nacional. ¿Qué pasó después? Creo que tantas... Una buena idea, ¿no? Sí, que salió un decreto legislativo, no recuerdo ahorita el número, ¿no? En el cual suspendía los procedimientos administrativos sancionador y hacía un proceso de adecuación. Por ejemplo. Por un periodo de tiempo para que se adecuaran al tratamiento, y mientras estuvieran inscritos en este proceso de adecuación, se estuvieran adecuando, se suspendían los procesos administrativos sancionadores, ¿no? Otro reinfo. Bueno, era para adecuar. Creo que se han hecho esfuerzos para poder integrar. Ya se cumplieron los 9 años, habría que evaluar en qué estado está. 9 años. Sí, eso fue en 2016. Se daba un plazo de 9 años más o menos. Por ejemplo, la Sí, periferia... Hay que evaluarlo. Hay que Por ejemplo, evaluarlo, habría que evaluar en qué estado está. Iván, la Sí. periferia del departamento de no hay que irse muy lejos. Cerro Azul, Cañetes, kilómetro 120, 130 al sur de Lima. El agua servida de todas las casas de esta pequeña ciudad, que hoy recibe ingentes recursos porque
en todos los lugares donde hay balnearios, la gente tributa, y he estado verificando cifras, tributan montos similares a las casas de Miraflores, a las casas de Surco, o sea, tienen ingresos importantes. ¿Hay planta de tratamiento de aguas residuales en Cerro Azul? ¿Hay un sistema moderno o seguimos con estas formas de arrojar al mar el agua servida de la población? No sé exactamente, Cerro Azul, te mentiría, no se trata tampoco de... Seguro que no. Sí, lo más probable es que no. Tengo la impresión que no se ha avanzado mucho, me parece. Creo que en el caso de Lima es lo que se ha avanzado más, porque lo podemos apreciar en las playas, ¿no? En las playas tú antes veías todo era amarillo, ¿no? Y eso ha cambiado, ¿no? Se ha ido avanzando en Lima. Pero creo que a nivel nacional no estoy tan seguro que se haya avanzado mucho. Lima, en tratamiento de aguas residuales, marca una diferencia con el resto del Perú. Ahí hemos sido un poquito injustos. Hemos priorizado la capital, pero sería importante trabajar el resto. Así es, de acuerdo. ¿No? Y estoy hablándote de Cerro Azul porque Lima metropolitana no es el Perú, porque Lima región tiene más parecido al resto del Perú que a Lima metropolitana. Lima metropolitana tiene un rango de atención privilegiado, a pesar de ser una ciudad que ya no puede soportar más migración, tiene los servicios colapsados y hemos descuidado algo tan elemental que está en la historia del origen de Lima, ser autosostenible. Hemos llenado de cemento el valle del río Rímac, el valle del río Chillón, y hoy el valle del río Lurín está amenazado. Pero yendo al problema nacional del agua, no estamos haciendo las mejores prácticas de tratamiento y cuidado del agua. Una herramienta es la educación, la cultura del agua, el respeto y valorar un recurso vital, pero otro tema, y yo insisto en ello, es hacer respetar las reglas de juego. Si antes no se usaba el cinturón de seguridad para manejar el auto, ahora es bien difícil encontrar a un irresponsable que no lo use. Todo el mundo dice, debo hacerlo. Tuvimos éxito con eso, sí. ¿Por qué no logramos éxito en el respeto del agua? Y que los alcaldes que pronto están en campaña de nuevo, ¿por qué no priorizan agua saludable y un manejo responsable de la población de este recurso esencial? Completamente de acuerdo. Yo creo que tiene que ser el eje de sensibilización transversal. No es solamente en el sentido de la Autoridad Nacional del Agua, la SUNAS, sino también los colegios, las entidades privadas, los medios de comunicación, ¿no? En poder sensibilizar de la importancia de la protección del recurso hídrico, ¿no? De la conservación del recurso frente a la contaminación, ¿no? Llamar la atención de las pérdidas. La pérdida del agua, digamos, según datos que escuché la vez pasada, pérdida de agua en uso agrícola es 70%. 70%. Por la forma de regado no es. Y dos, en el uso poblacional, el porcentaje de agua que se pierde es el 50%. Y de ese 50% que se pierde, además de lo otro que no se pierde, hay un 50% que no se cobra, ¿no? Entonces, hay un tema de gestión enorme en mejorar los índices de eficiencia, tanto por ejemplo, en el uso agrícola como en el uso poblacional. Tremendo, ¿no? Tenemos que decir inteligencia artificial para manejar el agua. Es. Y no solamente estoy seguro que lo haría mejor. Los datos seguro, por supuesto, pero los datos de lo que son las EPS, por ejemplo, de 50 EPS, casi 20 o 25 EPS se encuentran, 20 según el dato entre 20 y 25, la mitad prácticamente, se encuentra en régimen de apoyo transitorio. Es decir, se encuentra en manos de la OTAS. ¿Por qué? Porque la de Piura está en el Indecopi, está en insolvencia. Está en insolvencia, ¿no? Pero aparte de la insolvencia, que es un caso especial, que es la de Piura, hay muchas otras, la mitad, creo que 20, si no me equivoco, es que están en régimen de apoyo transitorio y por tanto, según la normativa, están a cargo de la OTAS.
¿Por qué han estado o están en este régimen de apoyo transitorio? Porque tienen problemas de insolvencia, problemas de gestión, problemas de sostenibilidad económica y requieren el apoyo. Entonces hay un tema también que las entidades que gestionan el recurso en nuestra ciudad del Perú, un buen grupo, No está trabajando. no están trabajando bien, no gestionan bien, no tienen recursos. Iván. ¿No? Eso es un grave problema. Y menos Iván, aún van a poder gestionar el agua. Imagínate, Iván, la Junta de Regantes. Las juntas de regantes en el Perú no me queda claro si trabajan bien o si son un problema o si son parte del problema. ¿Cómo es este mundo de las juntas de regantes? Lo que sí sé, lo que sí he percibido es que las juntas de regantes son muy celosas con el uso del agua, suelen ser estrictos, suelen ser bastante disciplinados, es la impresión que yo tengo. Sobre todo cuando verificas que en la lista sí, el agua, cuando es administrada con sistemas por goteo, sistemas eficientes, te sorprende que, y esto lo he comprobado, que están al último de la lista. O sea, es el mundo al revés. Uh-huh. El que más ahorra va al último. El orden de prioridad en la asignación del agua es la inundación. Es la inundación, el agua por inundación. Cuando hay alguien que se presenta con una técnica eficiente que significa ahorrar agua, ¿dónde está al final de la lista? Entonces, ahí hay un tema urgente. ¿Cómo ves esto en las juntas de regantes? Primero, su gestión. Claro, junta de usuarios, digamos, ¿no? Junta de usuarios. Que tienen una organización, comisiones y comités. Yo creo que cumplen, en primer lugar, lo que hay que decir lo siguiente. Hay que diferenciar a veces confunden juntas de usuarios, que es para uso agrícola, por lo general, aunque podrían ser otros usos, pero en general es uso agrícola, de las juntas de la JAS. Las JAS son, organizaciones comunales para el uso poblacional, en centros poblados pequeños. La junta de usuarios o junta de regantes, como se denominaba antes, son operadores hidráulicos de la infraestructura hidráulica, ¿no? Que son los canales, ¿no? Y un sistema de captación del agua desde la fuente natural del río o un manantial o un pozo, ¿no? Que entran al sistema de canales y es la encargada de distribuir, hacer el mantenimiento, la limpieza, para distribuir a los usuarios con derecho a uso de agua. Entonces cumple un rol importante en el país. Me parece, ¿no? Cumple un rol importante de hacer el mantenimiento, captación, la limpieza. Y la distribución. ¿No? Y la distribución del agua, ¿no? Y cobra también. Y cobra. Las retribuciones y las tarifas. Así es. Nosotros hemos recibido, lo voy a decir, varias denuncias que se han hecho desde las juntas de usuarios sobre infracciones por el derecho a uso de agua. Uh-huh. Creo que en general están funcionando bien, ¿no? Y creo que necesitan bastante apoyo para poder seguir trabajando mejor, ¿no? Perfecto. A ver, hablemos un poquito de los consejos de cuencas, que entiendo es una nueva institución que tiene que mirar por el recurso hídrico en una cuenca, en una subcuenca, en fin. No es un tema menor en un país con una orografía como la que tenemos, ¿no? Y donde las cuencas y las subcuencas y todo eso es muy abundante y de distintos tamaños y con distintas características. Dime, en este mundo de las cuencas hidrográficas, ¿cómo ves tú la relación de la autoridad del agua con la actividad minera? Estoy pensando en algunos proyectos mineros, no pocos, que se encuentran en cabeceras de cuenca, haciendo la salvedad que la cabecera de cuenca, como tú bien sabes, Iván, es un concepto medio etéreo porque no está definido claramente, no está definido en la norma y no está definido, digamos, de forma tal que permita entender bien dónde comienza, dónde acaba, y mucho menos entender la vulnerabilidad hídrica en una cabecera de cuenca. Tremenda discusión que no está resuelta. Pero bueno, a pesar de este vacío conceptual no menor, ¿cómo ves tú la relación de la actividad, la relación entre la actividad minera? ¿Formal o informal? La formal, fundamentalmente la formal, la grande y la mediana,
en cabeceras de cuenca. Estoy pensando, por ejemplo, en el proyecto Ariana. Tú sabes que el proyecto Ariana está en la zona de la Cordillera de la Viuda, arriba, cerca a Marcapomacocha y a todos estos sistemas que alimentan agua de las serranías de Lima a la ciudad, a la gran capital. Y este es un proyecto que está ahí, precisamente con una reladera a 200 metros del ducto, del viaducto, del acueducto que hace el trasvase. Muy cerca del sistema de agua de Lima. Sí. Pero Mira, cerquísima. Entonces, ¿cómo ves esto, Iván? no puedo pronunciarme un caso en particular. Entiendo. Voy a hablar en general. En general. ¿Por qué? Porque quizás uno de estos casos va a llegar al tribunal. Y si yo adelanto alguna opinión, No lo tendría que abstenerme. Pero a ver, te puedo contar mi apreciación en general. Por favor. Cuando yo llegué yo en realidad mayormente me he estado dedicando buena parte de mi vida a la docencia, en la universitaria, ¿no? Y de ahí he llegado a la función pública. Yo tenía la percepción que había mucha conflictividad entre temas en lo que he visto en la Autoridad del Agua, entre agua y minería, fuertemente. Pero cuando he estado en el tribunal en este periodo del 2014 al 2017, con sinceridad, no he visto muchos casos de conflictividad vinculados en el periodo 2014 al 2017. A la minería. A la minería. Pero tú mismo lo has dicho, ¿No? La mayor parte de problemas sociales del agua no se canalizan por el sistema jurídico. Así es. Entonces, esa es una razón. Pero no he visto he visto algunos casos que han llegado, pero más he visto conflictividad en ese periodo entre comunidades y el tema de empresas energéticas. Y la disputa entre empresas energéticas. Hidroeléctricas. Mucha disputa, ¿no? Mucha disputa, inclusive entre las propias empresas energéticas, en quién llega primero. Eso es lo que he visto. Ahora, en este segundo periodo, sí veo más el tema vinculado a minería, ¿no? Creo yo, poco, pero en este nuevo periodo recién tengo poco tiempo. Habría que ver todavía cómo ya, va. pero yendo a la pregunta que te hizo Jorge, ¿ha fracasado o todavía no se cumple el mandato que creó los consejos de cuenca como forma de gobierno del agua en el medio rural? Yo creo... todavía sigue siendo un control directo y real de las juntas de regantes o las juntas de usuarios. Me parece que hay algunos casos donde es muy visible el Consejo de Cuenca, pero más como un congreso, un parlamento, pero no como órgano de gobierno del agua. Fácticamente las juntas parece que siguen teniendo el control, ¿es así? Sí, yo creo que en primer lugar, tengo otra percepción. Yo creo que en primer lugar no se ha terminado de implementar los consejos de cuenca a nivel nacional, están en proceso. En segundo lugar, los consejos de cuenca se han creado como órganos de gestión y coparticipación para el tema del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, que participan, que su importancia radica en que es un espacio donde participan todos los actores públicos y privados en materia del recurso natural, del recurso hídrico, del agua, que tiene que ser liderado por un representante del gobierno regional, ¿no? Entonces, es un espacio de participación mediante un instrumento técnico, el plan de gestión de cuenca. Ese plan de gestión de cuenca te debe dar balances, usos permitidos, y ahí la importancia del Consejo de Cuenca. ¿Tenemos un plan, uno en el Perú? No, planes por cada consejo. ¿Tenemos? Sí existen, pero no en todos. Yo he participado en un informe de CEPAL sobre el tema, y el famoso nexo agua, energía, alimentos, y la conclusión a la que se llegó con un grupo de expertos muy calificados era que el avance había sido muy modesto. Sí, es cierto, falta todavía avanzar, pero lo que te quiero decir es esto: una vez avanzado, si se avanzara todo el país, que yo creo que se debe avanzar con los consejos de cuenca, con sus planes de consejo de cuenca, elaborados por ellos mismos, ¿no? Esos planes, permiten a los consejos de cuenca opinar sobre el otorgamiento de derechos de uso de agua, que tiene naturaleza, además, esa opinión vinculante.
siempre y cuando guarde relación con el plan. Si el plan te dice A o B sobre aquí y tú opinas, y es más, en teoría ellos deberían ser la autoridad del agua a nivel de su uso para el medio rural. Claro, ¿te refieres a los consejos de cuenca? En realidad no son propiamente una autoridad, sino son espacios... Es un gobierno del agua. Es un espacio de cogobierno, de coparticipación, que van a opinar. Y si ellos opinan en un sentido, por ejemplo, no se puede otorgar porque nuestro balance es negativo, por ejemplo, una visión de pues cuenca, la autoridad está obligada a resolver conforme esa opinión, siempre y cuando guarde relación con su balance. Hemos tenido casos que se han otorgado sin opinión técnica y hemos anulado, el tribunal ha anulado, donde no se ha tomado en cuenta la opinión del consejo o simplemente ni siquiera se le ha preguntado al consejo. Cuando existe el consejo y el plan, cuando existe en esta jurisdicción, la autoridad tiene que consultar y pedir opinión del consejo y seguir la opinión del consejo. O sea, yo creo que sí es un espacio valioso donde participan todos los actores y pueden emitir opinión, ¿no? Sobre cómo gestionar su recurso. Ahora, ¿es un problema de defecto de la ley o ha faltado voluntad política? ¿Hay que corregir algo en la ley o hay que ponerle voluntad política para que se cumpla la norma? Yo creo que hay que terminar de implementar, por ejemplo, todos los consejos de cuenca, y eso no se ha cumplido. Porque han pasado varios años ya. Sí, no es reciente esta norma. Creo que hay que... Sí, es cierto, que ya tiene 15 años. ¿No? El tribunal se instaló a los 5 años. Y dime, en este mundo tan abigarrado del agua en el Perú, lleno de instituciones y lleno de instancias y cosas tan complejo, ¿quién es el que cumple el rol promotor para impulsarlo todo de una manera orgánica e inteligente? ¿Quién es el think tank? ¿Dónde está el think tank en este país donde está viendo, bueno, tenemos 16 tipos de autoridades distintos, tenemos 10 tipos de consejos distintos, tenemos muchas cosas distintas metidas en el agua, pero tiene el big picture y entiende cómo se deben articular las cosas para que esto funcione y empieza a ecualizar y a mover las teclas que hay que mover o tocar para que las cosas empiecen a funcionar? ¿Tenemos eso? Un campesino lúcido te diría, Dios es peruano. Bueno, yo diría que ahí entra una problemática. ¿Quién debería estar pensando en todo eso? ¿Quién? Los órganos, digamos, yo creo que en primer lugar... Agricultura. El sector donde corresponde, ¿no? Y en segundo lugar, los órganos más importantes... El ANA. Pero hay un tema, ¿no? Falta fortalecer la institucionalidad en la ANA. ¿Por qué? Me queda clarísimo. ¿Por qué? A diferencia de los organismos reguladores que tienen un periodo de permanencia de 5 años, ¿no? Y que son por concurso público, en el caso de la Autoridad Nacional del Agua, en el año pasado solamente han habido por lo menos 3 jefes. Entonces hay que fortalecer, yo creo que hay que modificar la ley fortaleciendo, mi opinión, así libremente como profesor, por si acaso esta opinión es como profesor. Sí, claro. Es como investigador también. A título individual totalmente. Creo que tiene que haber una modificación. No hay estabilidad. Así es, no hay estabilidad. Al no haber estabilidad, también no hay estabilidad de los funcionarios, eso lo sabemos. Entonces, tiene que haber un fortalecimiento de la institucionalidad de la ANA, concurso público, yo diría, ver un buen perfil, ¿no? Y darle un mínimo de permanencia, como existe en Brasil, por ejemplo, de 5 años, a él y formar un consejo directivo, ¿no? Muy fuerte. Y de tal forma que les permitan esa mirada de largo plazo y no corto plazo cuando no hay una institucionalidad en una institución como la ANA. Creo que ese es un tema fundamental en cualquier institución. ¿Tú te puedes imaginar, ¿no?, un alto comisionado para el agua, para las fuentes de agua, para el uso del agua en el Perú? ¿Un alto comisionado? ¿Te lo puedes imaginar? No, yo apuntaría más bien a fortalecer lo que tenemos, ¿no? Okay. Yo apuntaría no a hacer algo externo. Fortalezcamos, elijamos bien gente que concurse, gente técnica, ¿no? Y démosle tiempo para trabajar. Para trabajar con una gente, estabilidad, porque también hay una cuota de aprendizaje cada uno, y ese es un periodo de tiempo mínimo, y eso yo estoy seguro va a ayudar a mejorar todo
la institucionalidad. Yo recuerdo una persona que trabajó en Singapur, que es un país pequeño, pero con alto dominio tecnológico, me decía, hace 50 años Singapur vivía desesperado, porque si Malasia quería causarle problemas, cerraba el caño, porque todo el agua que consumía Singapur venía de Malasia. ¿Qué hicieron? El buen gobierno les llevó a sistemas de captación del agua de la lluvia, porque es un país donde llueve mucho. En segundo lugar, plantas de desalinización del agua del mar, que también es una tecnología hoy barata. Y la tercera vía, que es el reuso del agua, porque el reuso del agua doméstica también tiene un tratamiento que no es oneroso, pero tiene que ser agua doméstica. El problema del Perú es que a través del desagüe viene el agua de la fábrica, viene el agua, cuando mezclamos agua de uso industrial con agua de los hogares, se encarece tremendamente el presupuesto para reusar, tratar y reusar esa agua. ¿Qué falta de parte nuestra? Porque Lima tiene una amenaza, la principal ciudad del Perú tiene una amenaza de no tener en un plazo relativamente cercano toda el agua que necesita para su crecimiento poblacional y su consumo. ¿Has conocido, has visto algo que te ha permitido ver una luz al final del túnel, o estamos otra vez abusando de que va a haber una ayuda del cielo? Bueno, eso del problema de las fuentes y la disponibilidad del agua para Lima, Callao, es complicado, ¿no? A nivel comparado, la mayoría se hacen trasvases. Y eso, no solamente en Lima, por Lima, sino es por la metrópolis. Los recursos no son suficientes. Y eso pasa en las principales metrópolis del país, perdón, del mundo, comparado. No es un tema solamente de Lima. Eso lo ves. Entonces, lo que hay que hacer es si es que esa es la única salida, hay que hacerlo. Yo creo que no queda otra. Y hay que hacerlo de buena forma, si es que es necesario, ¿no? Yo creo eso, ¿no? O sea, salvo que hay otra forma técnica. Bueno, el otro es el agua de mar, la desalación, es una alternativa, ¿no? Sí, ya ahora más barato es eso, más barato es desalinizar, más barato es reusar que hacer un millonario proyecto de trasvase, porque ya hemos tomado el agua de Junín, de una parte de Junín. La siguiente obra de trasvase sería una obra muy costosa cuando tenemos a presupuesto menor la desalinización y el reuso. Yo creo que quizás hay que hacer incentivos tributarios de tal forma que se estimule y promueva esto del agua desalinizada, hacer promociones, incentivos tributarios para que las empresas, ¿no? Y obviamente eso, ¿quién lo compraría? Lo tiene que comprar Sedapal. No olvidemos que ya existe una concesión privada en el sistema de agua potable de Lima y Callao. Porque, ojo, un sistema grande de computación es la Tarjea, Río Rímac. El otro son los pozos subterráneos, principalmente en el norte. Pero el otro gran sistema de captación está en el río Chillón. Y el sistema del agua Chillón... ¿El Marcapomacocha? No, el río Chillón. El río Chillón, a la altura del kilómetro 22-23, está una empresa privada, Acuazul, que es una empresa italiana, ¿no? Que ya tiene, desde la época de Fujimori, todavía tiene 15, 20 años. Capta el agua con una concesión, potabiliza el agua y se lo vende a Sedapal. ¿No? Entonces sí hay una experiencia de ese tipo. ¿Y funciona bien? Yo creo que funciona bien. En todo caso habría que evaluar cómo está funcionando. Pero tengo la impresión que funciona bien. ¿Tú crees en la privatización del agua como en Chile? Bueno, yo sinceramente no creo en la privatización del servicio. No creo. Y es más, yo he estado en mi periodo anterior, ¿no? Cuando trabajaba en la universidad y en ONGs también, pues trabajé en ONGs también. Yo he revisado, yo he leído los contratos que se buscaban privatizar 10 EPS, luego la de Tumbes, se intentó hacer con 10 más, entre las cuales estaba la de Piura. Yo he leído los contratos y yo de verdad me opuse, porque tú veías los contratos, el Estado asumía el riesgo y no había ningún compromiso de inversión ni nada por parte de la empresa que iba a entrar. Yo digo, entonces, ¿para qué demostrar un privado? O sea, en esos términos, no. Si tú vas a traer en todo caso, habría que ver
no darles en propiedad, sino un contrato de administración. Ok, eso es interesante. O sea, no darles la propiedad, privatizar todo, no, darles en administración para que puedan ser más eficientes, ¿no? Y eso por ahí podría ser, pero no privatizar en el sentido de darles la propiedad de todos los recursos, todo. No, yo creo que eso no ha funcionado tampoco en Bolivia, no ha funcionado en Argentina, ¿no? O sea, Iván, no funciona. Iván, No funciona. una pregunta muy importante es, hoy existe tecnología muy avanzada para saber dónde hay pozos de agua. Me decía un amigo de Ana que una de las tareas pendientes es tomar nota de todos los lugares, empezando por la empresa estatal, donde hay pozos de agua que no se están declarando y por los que no se está pagando lo que corresponde por el derecho de agua. Ese es otro problema. Yo sé que eso es incómodo, pero el ANA tiene que hacer valer la ley porque hemos conocido los tremendos procesos judiciales que ha habido con empresas cerveceras y empresas de gaseosas, pero finalmente se ha logrado. Y de fideos. Finalmente se ha logrado que empiecen a pagar por el agua de pozos, pero todavía hay un radio importante de pozos de agua que no están sujetas a derecho, que no están cumpliendo con la ley. ¿Qué hacer al respecto? Justo yo creo que tiene que ser, tiene que entrar a un proceso de formalización, en primer lugar, fiscalización y, de ser el caso, formalizar, si es que es posible, porque quizás se esté en zonas de veda. Si estás en zona de veda, yo creo que hay un problema, ¿no? Porque está poniendo en riesgo el recurso hídrico. El ANA debería hacer una campaña nacional de formalización de las tareas pendientes en todas las regiones del Perú. Bueno, hay un proceso de formalización, justo, hay un decreto supremo que ha salido a comienzos de este año. Yo creo que, y esa norma es bastante amplia, o sea, ya está la norma. O sea, la ANA, la Autoridad Nacional del Agua, está obligada en función de este decreto supremo que ha salido este año, sobre formalización de derecho de uso de agua, porque se parte que hay un grado de informalidad también en los recursos hídricos. Hay un problema de informalidad también en pozos de usos de agua, entonces creo que en ese sentido se ha hecho este decreto supremo, que espero que cumplan con los requisitos, ¿no? El problema es que la formalización tiene que tener un coto y un alto. O sea, yo no creo que la formalización se esté haciendo nuevas formalizaciones cada 3-4 años y no vaya a ser que vayamos como otro tipo de formalización que nos ha causado mucho problemas que nos está causando muchos problemas en la sociedad. Iván, pregunta como para ir terminando porque el tiempo es un tirano. Cambio climático, calentamiento global, el Perú tiene aproximadamente 16.000 lagunas naturales, probablemente vaya a ir perdiéndolas poco a poco por estos efectos climáticos globales. ¿Qué estamos haciendo? Por lo menos lo estamos pensando. ¿Cómo podemos abordar esta crisis anunciada? Por lo menos lo estamos pensando. ¿Hay una instancia, hay un grupo, hay algo que está pensando esta crisis anunciada? Bueno, una primera cosa, creo que en el MINAM hay una dirección, ¿no?, vinculada a lo que son los efectos del cambio climático. Hay una ley vinculada a lo que es la adecuación al cambio climático, ¿no? En la Autoridad Nacional del Agua también hay una entidad, dirección encargada. Creo que se están haciendo esfuerzos, pero todavía falta mayor trabajo de integración entre todas las entidades y la adecuación, ¿no? La mayor parte de peruanos vive donde menos agua hay, no obstante que Perú es una reserva de agua del mundo por el Amazonas, pero vivimos donde falta el agua. Así es. En realidad, en cuanto a recursos hídricos, el Perú per cápita es el tercero a nivel de América y octavo en el mundo. El tema es que la mayoría de la población y las actividades económicas están en un lugar donde no están las principales 3% del agua en la costa, ahí está todo el Perú. Según datos del Banco Mundial, solamente el 20% de las fuentes de agua tienen buena calidad ambiental, solamente el 20%. Y el promedio de América Latina es 60%. Y eso es un grave problema.
¿no? Entonces creo que hay muchos retos por trabajar para mejorar, para conservar los recursos hídricos, que creo que tienen que ser implementados y yo creo que liderados por parte del Estado, ¿no? Nada más. Iván, muchas gracias. Como profesional comprometido con este tema, estoy seguro que vamos a volverte a ver y habrá un segundo capítulo y sobre todo tengo la impresión de que tu vocación pública va a permitir que ayudes a las instituciones a que avancemos en el cuidado de la calidad del agua, en el cuidado de las fuentes de agua y en la educación a la población. Pero toda educación, como nos enseñaron nuestros padres, pasa por la enseñanza sabia con el ejemplo, pero también que se aprenda el costo de no hacer las cosas bien, para valorar más los recursos que Dios nos ha dado y que en otros países son tan apreciados. Y en el Perú, en su cultura milenaria, el agua era algo sagrado. Exacto. Aquí nos falta muchísimo con la conciencia ciudadana, que es la conciencia ambiental. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias por la invitación. El diálogo y la conversación ha sido para mí muy importante. Muchas gracias, Iván. Bienvenido a Integrando Perú. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.